Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá, en uno de los lugares más hermosos que tenemos acá en Colombia, San Andrés Isla, sí señores, o más conocido como San Ancho, o también como el mar de los 7 colores. Vea, me vine por acá y les voy a compartir a ustedes qué tal mi experiencia, ¿sí? Qué tal el hotel, los restaurantes y qué tal las actividades, así que acompáñenme en esta aventura. Les comento que nosotros vamos a volar con LATAM. El vuelo promedio está en 369.000 pesos, Cali-San Andrés, ida y regreso. Para poder ingresar a la isla de San Andrés hay que pagar un impuesto que vale 124.000 pesos. Aquí ya estamos haciendo la revisión de maletas. Vea, para el ingreso están pidiendo tapabocas obligatorio para abordar. Este viaje es familiar, no va a ser tan guerrero. En el aeropuerto como está de lleno. Uy, no. Eso parece que se van regalando tiquetes acá. Vea, por aquí les voy a mostrar qué tal el avión de LATAM. Vea. Buenos días. Este es el avión de LATAM. A mi primo le quedó pequeño. No, me quedó chiquito. Le quedó, pero no cabe, bebé. No cabe ahí. El avión de LATAM es con silla reclinable. Y tiene este cosito. Como básico. Ya estamos en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés. Hello, Pri. Ya llegamos. Este es el aeropuerto de San Andrés. Bueno, vea, acá al ingresar les piden el documento de identidad y verifican que hayan pagado el impuesto. Si les piden este papel. Nosotros, como venimos un grupo familiar tan grande, muchos de los tours y los transportes los cogemos con agencia porque nos sale más barato. Y ya vamos a coger el taxi. Normalmente el taxi cobra 15.000 pesos de aquí, del aeropuerto a Portofino. Y ya vamos caminando por la isla tal cual turista. Una maletica. Vean, nuestro hotel será esto. Se llama Portofino, queda en el centro. Ya les voy a mostrar qué tal es. Y esta es la habitación acá en el Hotel Portofino. Este es el baño. Vean. Y nos tocó una habitación triple, ¿sí? Nos tocó esta habitación triple. Vean. Tiene 3 camas. Son como camas dobles. Y acá, vean, acá tiene balcón. Y allá está el malecón. Lo primero es que acá vamos a comprar la hidratación, las respectivas cervecitas. Vamos a comprar las respectivas cervecitas. Vean. ¿Qué vas a comprar? Una Budweiser puede ser. Birras. Por aquí estamos probando cervezas nuevas. Vamos a ver los inventos de Diego. Vamos a ver cómo nos va con esto. Yo me compré esta, es que cannabis. Vamos a ver eso qué tal. Por acá en la zona principal venden artesanías, manillitas, vean. Y también venden comida. Vean. Por acá estoy viendo y hay como una corporación. Y acá muestran los precios de los tours, vean, para que se guíen. Vean, son los precios. Vea, por ahí voy a almorzar en un restaurante que se llama Beer Estación, aquí en todo el malecón. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Este
parte del menú acá en Beer Estación. Acá ofrecen picadas, burgers, alitas, comida de mar también, cervezas, cócteles, licores. Está agradable el lugar. Vamos a ver qué tal la comida. Los precios me parecen bien. Esta es la picada Calima, vale 39.900. Se ve sabroso. Por aquí estamos en la playa principal de San Andrés. Vean esta hermosura. Vean esto. Qué belleza. Nosotros alquilamos una carpa acá en la playa principal y nos costó 40.000 pesos. Vean, llegan con 2 sillas y cada silla adicional dicen que vale 7.000 pesos. Por acá ya nos vamos a ir a meter a la playa principal. Estamos en la isla, vean. Eso. Eso. Estamos toda la familia. ¿Qué paseo es esto? Eso. ¿Paseo qué? Esta es la piscina aquí en el Hotel Portofino. Vean. Esta es la piscina. Ustedes de pronto no son muy amantes de la comida de mar. Acá hay restaurantes comerciales como vean, Domino's, por allá en Subway. Para los que no son tan amantes de la comida de mar, cuando estén buscando trago barato aquí en San Andrés, este es el lugar, vean. Acá venden el trago bien barato, vean. Se llama Distribuidora San Luis, ya. En todo el malecón, la calle ahí donde parcha la gente, vean. Vean eso, vean. Caneca de guaro, 15 lucas. Del botello, 34 lucas, vean. Acaso es bien barato el trago yo. Vea, Jack Daniels a 95. Something Special a 55. Acá tienen muy buenos precios, la verdad. Vea, si a ustedes les gusta la música, acá alquilan estos buceos. Si de pronto les gusta y no tienen parlante, acá en San Ancho lo alquilan. Bueno, gente, vea, es el restaurante acá en Portofino. Vamos a ver. Vea. Vamos a ver qué tal es. El restaurante es tipo buffet. Vamos a ver qué es. ¿Vegetales? No, gracias. ¿Papitas? Y esa es la comida aquí en Portofino. Entonces tiene carne de cerdo, calamares, papitas, vegetales y postre. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo está esto, pues. Bueno, ya por acá llegamos al malecón. Esto acá está encendido, vea. Ya estamos activos. Y acá nos encontramos a este personaje también, vea. Vea. Y la gente ya está, espero, activa. Bueno, vea, por acá nos recomendaron una discoteca que se llama Coco Loco. Vamos a ver qué tal. Está. Inicia un nuevo día acá en la isla de San Andrés, sí, señores. Por acá ya vine a desayunar. Les voy a compartir qué tal el desayuno del Hotel Portofino. Este es el desayuno acá en el Hotel Portofino. Vean esta delicia. Vean. Bueno, mi gente, el día de hoy vamos a ir al acuario. En este momento nos encontramos por acá en el punto de las embarcaciones de Portofino. Llevamos camino. Vea, estos son los precios acá.
La embarcación de nosotros se llama Recuca, vean. Aquí ya vamos para Recuca. La embarcación Recuca. La Recuca. Recuca la embarcación. Bueno, mi gente, San Andrés es muy hermoso, vean esa belleza. Me encanta. En este momento estamos en la isla Henski, más conocido como el Acuario, ¿sí, señores? Vamos a hacer un recorrido acá en una lancha que tiene como vidrio y se observa todas las especies marinas. Ya les comparto esta aventura. Para llegar al acuario debe pasar uno este caminito, eso le da, el agua le da por aquí a uno. Vea. Como recomendación deben traer zapatos de mar y gafas. Y si pueden sombrerito porque hay mucho sol. Esta belleza. Este es el famoso acuario, ¿sí, señores? Acá la gente viene y se parcha, toma bebidas y ve, vea, las diferentes especies marinas que hay aquí. Vea, está full lleno. Vea, son los cócteles que venden acá. Vea, Coco Loco, Margarita. Por aquí con el PRI ya le vamos a meter al Coco Loco, papi, ya lo vea. ¿Cómo está el Coco Loco? Métele. Ay, gallo pegado. Uy, está fuerte. Vale 25 lucas el Coco Loco. Melo, ¿no? Y esta es la piña colada. 17. Vea. Miren, Mela, vamos a ir tomando los chalecos. Los de los niños son unos más pequeños, si no los consiguen yo se los hago ya. 25 lucas también, vean. Aquí vamos a las diferentes especies marinas en este ya. Ya les voy mostrando. Este tourcito vale 30.000 pesos. Buenos días. ¡Buenos días! Ok, con ese mismo entusiasmo y esa misma actitud vamos a regalar un fuerte aplauso a Papito Dios por permitirnos hacer este recorrido. Lado y lado. Una tonalidad un poco verdosa o un tono verde esmeralda. ¿Qué nos da esta tonalidad? Miremos ahora sí a través del cristal en el fondo, la alga o el pasto marino, que también es conocido como hoja de talasia. La hoja de talasia es una de las plantas que más le brinda oxígeno al planeta Tierra. En el momento que vamos a ir navegando, ustedes van a ver cómo cambia el color y cómo cambia la profundidad. Ahora ustedes van a ver cómo pasamos rápidamente de 10-12 metros a 1 metro o a 1,5 metros. Miren ese cambio brusco de profundidad llamado pasar del hondo al bajo. Miren esto. Aquí viene el cambio. Miren, eso aquí arriba es conocido como un banco de arena. Es uno de los factores que influye al cambio del color del mar. A mi mano derecha hay un verde aguamarina y a mi lado izquierdo hay un azul turquesa. En este sector el agua aproximadamente está a la cintura. Ahora miren, los corales que aparecen acá son llamados corales papa, por la forma que tienen, no la forma que toman. El coral papa es uno de los que más abunda en el área del Caribe. Dentro o sobre los corales vamos a encontrar los erizos. Y miren este aquí atrás, un coral tubo o coral chimenea, blando y esponjoso. Ahí adelante va a aparecer otro, mírenlo ahí. Que vamos a ver al mejor amigo de Bob Esponja. Son una de las especies más delicadas que podemos encontrar dentro del mar. Si se separan del agua se van a morir. No soportan ni 5 segundos fuera del agua. Las estrellas en cada punta tienen un ojo. Cada vez que se desprende una punta nace una estrella nueva. Y la estrella se regenera. Esto pasa en las de reproducción asexual, porque hay unos que se reproducen sexualmente. Adelante, coral cerebro. Los corales cerebros son los corales más rígidos que podemos encontrar en la bahía de San Andrés. Acá son llamados o conocidos como el cerebro de Maduro, grande y duro. Miren, esos peces negros o con tonalidad azul o grisosa, es un doctor o cirujano. Estos fueron los que hicieron el papel de Doris en la película Buscando a Nemo. Los amarillos con negro de franjas o rayas son llamados sargento mayor. Y el azul celeste con la mancha amarilla en la cabeza es un pez loro arcoíris. Bueno, vea, acá donde está el acuario se llama Cayo Rosa.
cangrejo? Vea, con el cangrejo 8.000. Solamente uno. Por acá estoy en los manglares de San Andrés. Que dicen que aquí se une el agua dulce con el agua salada y ellos dicen que es el pulmón de San Andrés. Eso es lo que previene el huracán y todo. Vea. Y esta es la playa más cercana que tenemos, la playa del 0 en 3, miren. La playita aquí a la mano izquierda, la playita del 0 en 3. Vea que a mi espalda está la armada. Allá también son un barco cada Esos barcos vienen de Honduras. ¿Qué nos trae? Gasolina. De Honduras a pescar y todo. Para ir a San Andrés. Bueno, vea, por acá nos encontramos ese lugar que se llama Fredon Restaurante. Acá rentan carritos. Por acá rentan carritos, vea, carritos de golf. Nosotros lo vamos a rentar. Desde el mediodía nos cobran 300.000, ¿sí? Desde el mediodía hasta las 6. Y normalmente dicen que todo el día cobran 350.000 pesos, ¿verdad? Es este. Por acá ya vamos en el carrito. ¿Activo o qué? Activado, papi. Vamos a darle la vuelta a San Ancho, baby. Un parche imperdible es dar la vuelta a la isla en carrito. Vea, por acá ya andamos en el letrero, vea. Sabroso. Y la gente está enrumbado, ¿vio? Vea, vieron, aquí anteriormente era la piscinita, pero el huracán se la llevó, ya no existe. Ahora todo el mundo baja a Westview. Ya les muestro Westview qué tal. Bueno, acá en Westview dejamos el carrito en el parqueadero, vea. Le damos parqueadito. Vamos para allá. Este es Westview. Acá también pueden llegar en bus, ¿sí? El bus los deja aquí enfrente. Vea. Ya les muestro qué tal este Westview. Como la piscina natural se la llevó el huracán, la gente viene para acá, para Westview. El ingreso vale 7.000 pesos, a ese Westview. Acá en Westview alquilan chalecos a 5.000 y 10.000 pesos. Vea, si usted no sabe nadar. Vea, acá hay resbaladores, trampolines. Vea. Se va al PRI, sí, señores. Métale ahí. Güey. Eso. Ya estamos. Hey. Saluden, pues. ¡Ey! ¡Ey, salud! Tire una y pensalo. Si lo piensa no es tira, hágale. Vea, acá en Westview venden piña colada, coco loco a 15.000 pesos. Por acá llegamos al hoyo soplador, vea. Aquí vamos el carrito. Acá. Vea, me comentan que acá en el hoyo soplador ellos no cobran el ingreso. Sin embargo, uno debe comprar alguna bebida, ¿sí? Hay bebidas entre 20.000 y 25.000. No cobran el ingreso, pero entonces sí piden que les compren una bebida. Acá hay baños. Entonces, si usted quiere el combo completo, 4 lucas. Ya sé el hoyo soplador. Voy a parar ahí. Vea, y acá en el hoyo soplador venden recuerdos, vea. Hay gorras, todo eso, ropa, gafas, todo eso venden acá en el hoyo soplador, vea. Y esa es la piña colada aquí en el hoyo soplador, vea. 25.000, pero está delicioso.
Pues eso está muy rico. Sí. Vea, viajeros, buenos precios aquí en el Hoyo Soplado. Yo me compré este sombrerito a 35.000 y esta gorrita a 25. Muy bueno está acá. Bueno, vea, ese recorrido en el carrito por la isla es un parche. Para que se guíen, el punto de referencia es este, vea. Acá lo encuentran, Del Mar Plaza. Ahí en Del Mar Plaza, ahí está el restaurante para que alquilen el carrito. Vea, hay otro de los parches acá en San Andrés, ver el amanecer. Ese es el amanecer acá en San Andrés, vea. Por acá andamos en el muelle de Portofino otra vez. Vamos a ir a hacer un tour en un barco, vea. Allá. Mira eso, los pocos, los poquitos, lo que tenga eso. O sea, ese tour diurno a la bahía vale 45.000 pesos. Lo encuentran aquí en el muelle Portofino y es como muy familiar, es bacano, es muy familiar para que vayan y bailen, pasen un rato agradable. Vea, por acá nos recomendaron este restaurante para almorzar, se llama Brasas Maru. Vamos a ver qué tal. Véalo, vea. Queda cerquita del malecón. Este es el menú acá en el restaurante Brasas Maru. Vea. Hay entradas, filetes, hay ejecutivos también, vean, mariscos, hay platos ejecutivos también desde 23.000 pesos. Si no tiene mucha liga para que venga acá. Por acá nos encontramos en un restaurante que se llama Bellavita, dice que está allá. La pizza a 29.000 pesos, muy rico. Aquí cerquita el malecón, vean. Este es el malecón y aquí queda. Bueno, viajeros, vean, como les comentaba, nosotros nos hospedamos en el hotel Portofino, que es este que está ahí. El hotel me pareció normal, o sea, sus instalaciones son normales, básicas. Tiene la comida bien, la habitación bien, pero sí tiene un plus y es que encuentra ubicado muy cerca de la playa. La playa está a solo 3 minuticos de ahí. Entonces la buena ubicación permitió que nos pudiéramos movilizar por varios lugares a pie, ¿sí? Sin necesidad de gastar en transporte. Entonces esa es una de las cosas que ustedes deben ver a la hora de elegir el hotel. La ubicación es primordial. Por acá en San Andrés, el 20 de julio hacen esta marcha, ya en la independencia de Colombia. Bueno, viajeros, y esto ha sido todo por este video acá en este hermoso y fantástico lugar, San Andrés Isla, ya saben. Espero vengan pronto y les sirva mucho este videito. Me quedan faltando otras actividades que para mí eran primordiales y es el buceo, el parasail e ir a los bar flotantes, a Ibiza o al otro que hay. Esas las dejo para una próxima porque no me alcanzó el tiempo. El parasail está en 190.000 por persona, el buceo está en promedio en 140.000 y la ida a Ibiza, ¿sí?, está en 85.000 pesos y se coge en el muelle de la policía. Ahí cogen la lancha y los lleva. Nos vemos en una próxima aventura y la buena.